Entonces, de verdad, que esta familia era un desorden. Yo decía, pero no hay como un orden. O sea, yo me quedé como aterrada, como con esta familia. Imagínate, Jimé, que hablando de familias, me acuerdas de una conocida Ujú. que tuve hace un tiempo que llegó a mí, ¿cierto? Como amigo, psicólogo, una cosa pues bien Sí. particular, obviamente uno ocupa esas posiciones con los amigos. Todos los que son psicólogos, uno llega y les cuenta todo lo que le pasa a uno, Siempre, ¿cierto? siempre se desahogan, ¿cierto? Sí. Un psicólogo gratis. Ujú. Y me empezó a contar una historia de un malestar que ella tenía solita, ¿cierto? Como algo que le aquejaba mucho a ella. Y me haces acordar mucho con esto que contás, porque cuando empecé a escucharla, mucho de lo que ella sentía como queja de ella solita, se trataba también como de un asunto más de cómo ella venía arrastrando unas cosas desde su familia, ¿sí? Y esas cosas que venía arrastrando de su familia tenían que ver más con un asunto del malestar que no es mío, sino de algo que yo asumí dentro de mi propia familia. Y era súper teso escucharlo, ¿cierto? Porque tenía que ver más con algo de, como el libro, de este dolor no es mío, ¿cierto? Sino de algo que asumí del otro. Entonces es muy interesante y se los voy a contar así como rapidito, ¿cierto? Ujú. Imagínense que esta muchacha llega, ella con unos síntomas re hipocondríacos, ¿cierto? Re enferma, preocupada por su cuerpo. Entonces va llegando y me dice, Miguel, me siento así, estoy muy ansiosa, tengo esto. Y yo la empecé a escuchar. Cuando empezaba a escuchar esa hipocondría, yo escuchaba a esa enfermedad como esta es una manifestación que me está gritando el cuerpo, Claro. ¿cierto? De algo que yo ya estaba viviendo a nivel interior, ¿cierto? Pero que esto interior tenía que ver más con eso interior que yo había absorbido de algo, de mi familia, ¿cierto? Llegó ella, me empezó a contar cuando empezamos a descubrir que la enfermedad tenía que ver más con una forma de hacerse cargo de algo que pasó en su casa. ¿Qué pasó en su casa? Una falta, ¿cierto? Una falta. Empezó una mamá enferma, empezó un papá ausente y ella empezó a ocupar una posición. Lo más interesante fue que cuando llegó conmigo empezó a hablar, fue como si ella fuera el papá de la casa, ¿sí? Entonces empezaba a hablar y me contaba, no es que a mí siempre me tocó hacerme cargo de de mis hermanos, me tocó hacerme cargo de la enfermedad de mi mamá, ¿cierto? Y en un momento me va diciendo, a veces me gustaría estar tan enferma como mi mamá. Ah, juepucha. Y yo, y eso, ¿cierto? Cuando me va diciendo eso, me va diciendo es que, por un lado me asusta mucho enfermarme, pero por el otro, ella está ahí tan cuidada, todo el mundo está tan pendiente de ella. Y eso era tan teso escucharlo, ¿cierto? Porque tenía todo que ver con su enfermedad actual, ¿cierto? Como un temor a enfermar que es la hipocondría, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, Qué bueno enfermarme porque si me enfermo todos van a estar alrededor y todos van a acompañarme y yo no me voy a sentir sola. exacto, no se trataba de la mamá, sino de mí, Ujú. ¿cierto? Y se sentía como que ese cuerpo estaba diciendo yo también tengo unas necesidades que olvidé por ponerme en esta posición de papá, de ocuparme de mis hermanos, de cuidarlos, de cuidar la enfermedad de mi mamá, ¿cierto? Y es muy interesante como entonces todo lo que ella sintió que era de ella realmente no le pertenecía porque tenía que ver con estas formas y estas posiciones que había adquirido a nivel familiar. Ujú. Era una cosa re particular, ¿cierto? Muy interesante. Es que te acuerdas que en estos días también estábamos hablando precisamente aquí, no sé, una tarde cualquiera, que muchas veces uno cuando se carga muchas cosas se enferma. Sí, ¿Te acuerdas que estábamos hablando de eso? sí, el cuerpo y el cuerpo lo representa además, o sea, en muchas situaciones en la enfermedad, la angustia emocional, por lo general siempre se nos va a representar en el cuerpo, pero el cuerpo también puede enfermar emocional. Ujú. Entonces también me imagino a esta chica en esas cargas físicas, porque entonces es un cuidado de hacia la enfermedad, hacia el cuidado de los hermanos. No sé si su espalda, su cabeza, ahí era donde andaba el síntoma, porque también las estructuras nos están diciendo permanentemente si estamos bien o no estamos tan bien. Siempre he pensado que si alguien va a estar ocupando un lugar, me imagino por ejemplo nosotras con el adulto mayor, en el caso pues de mi mamá, Ujú. tías, personas pues que ya tienen como unas características de cuidado, el cuidador siempre tendrá
que tener la obligación, la tarea de cuidarse a sí mismo primero. Tú siempre dices eso. Sí. Cuando mi mamá estaba en la clínica, Caro, no nos podemos estar aquí 24/7. Queremos estar con mi mamá porque la mamá está en la clínica, pero si nosotros estamos enfermas, ¿cómo vamos a cuidar a mi mamá que está más enferma? Siempre has dicho eso. Y en esos roles frecuentemente pasa eso. Se enferman por estar a cargo primero de un rol que no les corresponde y además en un lugar que tampoco les corresponde. Y eso estructuralmente se representa en el cuerpo, porque es que de ansiedad, y yo creo que Miguel lo sabe, lo emocional, hasta que no se expresa y como que no se pone en palabra, las personas no se dan cuenta, Ujú. pero el cuerpo siempre va a estar ahí como el termómetro, ¿cierto? De decir, estamos bien o estamos mal. Miguel, pero entonces, a ver, a veces a ti te toca asumir un papel porque, no sé, somos una familia de 3 hermanos, mis papás se fueron de vacaciones, se estrelló el avión y mis papás se murieron. Entonces yo como hermana mayor, pues me toca asumir la responsabilidad porque mi papá y mamá no, mi papá y mi mamá no están. O puede haber, como este caso, ¿cierto? Una mamá enferma, un papá ausente y esta persona, pues tu amiga que te contó la historia, empezó a asumir eso. Pero entonces, ¿cómo hacerlo para que no haya enfermedades? ¿Cómo hacerlo para yo no querer sentir que me quiero enfermar, sea porque la vida me lo puso, lo del caso del accidente, porque me estoy inventando cualquier cosa, o en el tema de tu amiga? O sea, ¿cómo hacemos entonces para que eso no nos afecte tanto? ¿Qué hacer ahí? Es muy chévere porque cuando uno piensa como en estas posiciones que uno adopta cuando es pequeño, ¿cierto? Y en los comportamientos y las actitudes que aprende, Ujú. uno entiende que en ese momento fueron actitudes y comportamientos que fueron adaptativos al entorno. Sí. Me funcionaron de alguna forma Mm. para estar bien con mi familia, para cuidar a mis hermanos, por mi propio bienestar, ¿cierto? Era un asunto como de lealtad en la familia. Asumo esto y me siento bien, Sí. porque igual asumir al otro también me hace sentir bien a mí, ¿cierto? Lo que empieza a generar malestar es como estos comportamientos que antes eran adaptativos ya no se adecuan a una realidad, Ya. ¿cierto? Yo construyo otro tipo de relaciones y le pasaba también a esta amiga mía. Empieza a construir relaciones en las que intenta cuidar al otro, ¿cierto? Así constantemente se entrega con todo y es como una actitud sacrificial siempre por el otro. Y le decía, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué te entregas tanto? Si te genera tanto malestar, al final el otro se va. O a ti te duele y no queda nada para ti. No tengo tiempo, no me quedan ganas, siempre estoy en pro del otro, ¿cierto? Y al principio le puede haber funcionado, ¿cierto? Cuando uno era pequeño, uno dice, en mi familia me funcionó. Sí. Pero ahora cuando en la realidad me está mostrando otras cosas, ¿cierto? Especialmente porque este asunto de lealtad en la familia, uno también empieza a sentir como me estoy siendo desleal a mí. Hay una necesidad en mí que no se cumple, ¿cierto? Por estar asumiendo la necesidad afectiva del otro, hay un vacío en mi propia afectividad. Sí. ¿Quién se hace cargo de mí? Nadie. Nadie. Y es súper paradójico porque en algún punto, cuando uno se entrega tanto, uno espera que el otro se entregue de la misma manera. Ay, sí. Como llename este vacío que no llenaron en mi casa, ¿cierto? Entonces uno empieza a encontrar personas con las que uno se vincula y repiten como ese, nosotros en psicología, desde la corriente lo llamamos el goce, ¿cierto? Te seguís revolcando como en esa misma posición que te genera malestar, pero una satisfacción en principio, de me estoy entregando todo, eso se supone que está bien, Que está bien. me da una satisfacción, pero a largo plazo me produce un malestar enorme, porque a nivel subjetivo para mí es una carga muy pesada, Sí. que implica ponerle tapón a ese hueco, ¿cierto? A ese vacío, a ese dolor, a esas necesidades que no supieron. Yo necesito que alguien también responda por mí, que me cuide, que me quiera, ¿cierto? Entonces implica uno haber abandonado una posición, yo ya no soy el papá, pero el riesgo es volver a ese vacío y decir, entonces soy el niño, y uno ya grande no es el niño. No. Es uno mismo, tiene que cuidar a ese niño, ¿cierto? A acudir a ese vacío, ser responsable con uno cuidarse aún. Entonces es más como reconocer que ahora, en la realidad actual, ya no estamos como sumidos en esa realidad en la que necesitamos de cuidado del otro, pero tampoco necesito estar asumiendo al otro como alguien que debe ser cuidado. Y ahora que te escuchaba o que escuchaba pues a Miguel, pensaba en que muchas veces uno, y eso lo hemos hablado tú y yo, en amistades, que uno da un montón y no recibe nada. Entonces uno siempre es el que está ahí para los amigos, el que nunca falla, el que escucha las 3 horas, pero cuando tú necesitas, ese de pronto amigo no está, ¿cierto? Entonces ahí también puede venir una decepción. Bueno, claro que este es otro tema muy distinto y me desvié. Pero entonces
lo principal en esto, pues Migue como psicólogo clínico y tú como terapeuta, es lo que me ha hablado siempre Caro, es Sí. expresarlo, hablarlo con el otro, contarlo para no guardármelo y que eso se desencadene en algo adicional. Claro, y que cuando se habla se hace consciente y hoy vemos, a veces hablamos por nuestras narrativas, pero también tenemos que empezar a tener más en cuenta nuestro cuerpo, también las sugerencias del otro, porque a veces cuando el otro también te dice, pero a ti qué te pasa, de pronto a las personas les da como recelo o angustia, a otros les da hasta rabia. Pero sí creo que es importante tener también como presente pues al otro. Lo bueno es que esta persona se acerca, esta persona Muy también afortunada de tenerte está como contigo, amigo para pero además contar. de eso, imagínate cómo le pasaría el síntoma a tu amiga, ¿cierto? Que hasta tuvo que pedirte ayuda pues a ti como amigo, pues qué Que llegó a ese interesante punto, que llegó a ese punto, Pero esa exacto. es la idea. Ujú. Cuando yo le empiezo a hablar, la narrativa mía también empieza a cambiar. Porque encubierto aparece esa necesidad de ser cuidado, ¿cierto? De acudan a mi necesidad afectiva. Pero cuando uno empieza a decirle, pero habla, cuídate a ti, acude a tu cuerpo, reconoce tus necesidades, hacete cargo de esas necesidades, la narrativa cambia. Ya no necesito del otro y el otro no necesita de mí. Y eso es súper lindo porque ya no es, ya mi familia no necesita más de mí. Porque muchas veces vuelve y enferma mamá y vuelve a familia, ¿cierto? Ujú. O vuelvo y acudo en otra familia, en mi propio hogar, a poner posiciones que otra vez me generan malestar y soy la persona sacrificada, la persona que se entrega. ¿Y qué queda para mí? Nunca queda nada, ¿cierto? Porque siempre lo doy todo. Exacto. Pero mi vacío sigue estando ahí, siempre, punzante. Ujú. Construir nuevas narrativas es supremamente importante en ese sentido, pero hay que ser consciente de la narrativa que nosotros hemos como interiorizado desde pequeños, ¿cierto? Como introyecciones. Me he identificado con esta posición, llega un punto en el que siento que esta posición ya no me hace bien, ¿cierto? Ni siquiera me produce una satisfacción inicial, Sí. ya simplemente como lo que conozco, me acostumbro, me adapto, pero ya me produce demasiado dolor. Así es, Sí, entonces acudir a ese dolor es fundamental. así es. Construir narrativas, hablar para no enfermarme, por decirlo de alguna manera, acudir como a esos amigos y Miguel el dijo, cuerpo, el cuerpo. eso y el cuerpo. Y Miguel dijo algo muy bonito, pues como cuidarme yo. Sí. ¿Cierto? Y eso me lleva a pensar como en otra historia que de pronto pues también tiene que ver como con este cuento de la importancia de cuidarse pues como uno mismo. Sí, así es.